Empecemos con la disciplina positiva. A ver, todos nosotros tenemos nuestra crianza, cómo crecimos en casa, nuestras experiencias, ciertas herramientas que no solamente vienen de la crianza, sino de algún libro que hayamos leído, o de alguna tía que hayamos conocido, o de alguna amiga que nos haya dado consejos, y tenemos nuestros valores. Pero aún así, en el día a día, nos desbordamos. En el día a día, los niños logran despertar en nosotros desesperación o frustración y nos quedamos sin herramientas para seguir lidiando con ellos y ayudarlos en su proceso de crecimiento. Y ahí es donde entra un poco las nuevas metodologías o las nuevas pedagogías, las llamo nuevas en el sentido que están como de moda ahora, pero bueno, que unas son muy, muy, muy antiguas. Por ejemplo, está la disciplina positiva, está la pedagogía Waldorf, está la Montessori, están también los métodos más tradicionales, hay otras metodologías que son más de control de comportamiento, más de desarrollo del ser. Y todas estas herramientas, lo que les quiero decir con esto es que ustedes pueden elegir con cuál conversa más con ustedes. Es decir, la disciplina positiva es una de ellas y yo lo que les puedo decir es tomen lo que les gusta o lo que se adapta a la personalidad de ustedes y lo que no, pues lo dejan ir y se quedan con lo que les sonó. Un minuto de contexto. ¿Qué es la disciplina positiva? Pues mira, la disciplina positiva se creó a través de la psicología individualista de Adler y Dreikurs, que venían de Austria y de Estados Unidos, y básicamente fue una teoría psicológica donde se trataba de desarrollar el ser como individuo, donde se basaba en que el ser necesitaba pertenecer y tener conexión para poder desarrollarse y para poder progresar. A partir de esto llegó Jane Nelson de Estados Unidos y fundó o creó lo que era la disciplina positiva. Tomó toda esta teoría de psicología y lo implementó en lo que es la paternidad o la maternidad. Esto, el primer libro, para que se hagan una idea, se publicó en 1981. Es decir, esto no es algo que simplemente se inventó ayer, sino es algo que se ha ido practicando hace muchísimos años y justamente desarrolla unas habilidades que son las que muchos padres hoy en día queremos desarrollar o queremos ayudar a nuestros hijos a que las tengan y a nosotros mismos. En muy poquitas palabras, y esto me costó muchísimo de cómo resumirlo, y esto ya es como una definición personal de qué es la disciplina positiva. Es el equilibrio entre lo que es ser severo o ser rígido y hacer que el niño haga lo que uno quiere. Es decir, imagínense la época de los abuelos o más atrás, que los niños ni rechistaban ni decían nada y lo que se dice se hace, etc. O es una permisividad donde dices, es que él sabe lo que hace, que haga lo que él quiera, tira más hacia el libertinaje el tema de la permisividad. Entonces, para mí la disciplina positiva es realmente un equilibrio entre una cosa y otra. Y también es un baúl de herramientas. No es una herramienta que se aplica justamente en un momento en particular, sino que nos ofrece muchísimas herramientas que nosotros tenemos que irlas adaptando a nuestro hogar y a nuestro niño y a las necesidades especiales que él tiene. No todos los niños reaccionan igual a las mismas metodologías. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir llegando a la charla con empezar primero, por ejemplo, vamos a ir por la severidad. Luego vamos a ir a ver cómo funciona el permisivismo. Y luego vamos a ver cómo funciona la disciplina positiva. Y los voy a tratar de guiar a través de unos ejemplos para que sea masticable. Entonces, la severidad. ¿A qué se refiere la severidad? Pues básicamente la severidad es control. Es a lo que muchos de nosotros tendemos a ir, por ejemplo, cuando tenemos miedo, cuando estamos nerviosos, ya cuando accedemos un poco más al cerebro primitivo, pues tendemos a ir hacia el control para generarnos tranquilidad y para sentir que las cosas funcionan de cierta manera. En la severidad no hay opciones, es decir, tú lo dices porque yo lo digo, la típica frase, lo haces porque soy tu madre, pues eso es la severidad. ¿Qué tiene de bueno la severidad por mirarle? ¿Por qué lo usamos tanto? Pues porque suele ser efectiva a corto plazo, es decir, si pegamos un grito o amenazamos o sobornamos o utilizamos cualquier herramienta que sea severa, pues nos hacen caso. ¿Cuál es el precio que pagamos con eso? Yo le llamo que es increciendo, es decir, si el primer día gritaste un poquito, el segundo vas a tener que gritar más, el tercero más, el cuarto más, hasta que la casa se vuelva una casa de gritos. Y tiene el efecto boomerang, es decir, los niños aprenden con el ejemplo. De repente el niño te empieza a contestar de vuelta y de repente el niño te empieza a gritar y tú dices, ¿por qué me gritas? Pues probablemente porque le has gritado el día anterior, o tú o alguien cercano a él. Entonces tiene un efecto boomerang que al final del día, aunque suele ser muy efectivo,
pues lo volvemos a ver, el mismo grito que pegamos lo volvemos a ver de vuelta. Genera sentimientos negativos. Desde los sentimientos negativos es muy difícil aprender, es muy difícil crecer, es muy difícil sentirse bien, es muy difícil tener autoestima para hacer las cosas. E invita a la rebelión. Ya dependiendo un poco la personalidad del niño y cómo sea, pues puede invitar o a que se apague, a que él dice, ¿para qué lo voy a intentar si igual las cosas no funcionan o no es lo que se espera de mí? O invita a la rebelión. Que tú me has dicho que no, pues yo lo hago. O invitarla a mentir, invita a decirte, venga, sí, lo que sea, pero por detrás, ya cuando son un poco más mayores, pues invita a que mientan. Y sobre todo, y lo más importante, desde mi punto de vista, es que la severidad, los castigos, se pierde una oportunidad de aprendizaje. Y esto es una de las cosas que para mí ha sido un cambio de actitud completa respecto a la educación tradicional. Cuando, por ejemplo, riega un vaso en la mesa y claro, depende del día cómo nos pille, pues si nos pegamos un grito o le decimos que cómo va a hacer eso, etcétera, pues se pierde una oportunidad gigante de aprender lo que se tenga que aprender, o a aprender a no tirar el vaso, o aprender simplemente que cuando se cae algo, pues se limpia y relativizamos, se limpia y punto. Entonces, la severidad roba esa oportunidad al niño, y los niños cuando, sobre todo en la primera infancia, son esponjas, es el momento en que las impresiones se quedan muy, muy, muy grabadas.